Hola a todos. Hoy os quiero hablar de lo que estoy observando últimamente en la consulta que me está llamando mucho la atención, incluso me está preocupando porque la verdad es que nos está aumentando mucho las consultas, consultas que normalmente en esta época suelen bajar, suelen disminuir, ¿no? Porque es una época en la que ya hay menos infecciones, empieza el calor y la gente en general pues se encuentra mejor y hay menos patología, ¿no? Me está llamando mucho la atención, sobre todo, pues muchas consultas por problemas musculoesqueléticos que tampoco son típicos de esta época. Normalmente, pues las lumbalgias, las artralgias son típicas del inicio del frío y sobre todo, pues de otoño y de invierno. No tanto de esta época, salvo cuando uno ha hecho esfuerzos o se ha pegado un golpe o tienen malas posturas, ¿no? Algo que realmente lo explique, pero ahora mismo yo la verdad es que el único factor que observo, y digo observo porque no lo puedo demostrar, aunque sí se sabe que está causado por las inyecciones, eh, están reportados como efectos secundarios, dentro de los más frecuentes los musculoesqueléticos. Entonces, bueno, pues cuadra perfectamente y yo pues lo sospecho e intento pues todos los que veo notificarlos, ¿no? Como efectos secundarios. Y me está llamando muchísimo la atención puesto que observo muchas lumbalgias, sobre todo en gente mayor de 65 años, especialmente en ancianos y gente que a lo mejor pues llevaba muchos años sin tener ese tipo de dolor o no lo había tenido antes, ¿no? Y sin ninguna otra explicación, como os digo, sin esfuerzos, sin caídas. Luego, pues sospecho que son efectos secundarios porque además veo que les han puesto la inyección en un tiempo anterior, ¿no? También lo que estoy viendo es que en general estos efectos secundarios, en mayor parte estos y otros, están produciendo alrededor de los 10, 21 días después de las inyecciones, o sea, como media, ¿no? Más o menos en el primer mes. Eh, Estoy viendo también otro tipo de patologías, ¿no? Que me sorprenden porque no le encuentro otro factor desencadenante, otro factor de riesgo, ¿no? Patologías desde leves a graves. Os puedo contar, por ejemplo, el caso de un tromboembolismo pulmonar en un paciente joven en el cual no han encontrado en el hospital ningún otro factor que lo haya podido producir. Incluso ellos sospechan que haya sido la inyección, además con una PC lo demás negativa, ¿no? Y bueno, pues otros cuadros, pues como también he visto una hemorragia digestiva a los 10 días, creo que fue, de la inyección en un paciente que tomaba de forma crónica omeprazol sin ningún otro factor que lo pudiera producir en principio. Cuadros de hipertensión que aparecen de repente o tensión arterial que no se controla fácilmente con medicación, también en el plazo que os cuento de días después de las inyecciones, ¿no? Bueno, en general estamos viendo muchas patologías y yo la verdad es que en gran parte se ven, en grandísima parte, en los pacientes a los cuales se les ha puesto la inyección, no así a los que no. Por tanto, yo sospecho que son efectos secundarios, lógicamente. Y bueno, me preocupa porque exponencialmente veo que estos cuadros, ¿no? Y estas consultas están aumentando al ritmo que las inyecciones. Incluso he visto pues la infección respiratoria que nos está azotando ahora también en pacientes a los que se les puso la inyección. También he visto pues alguno que otro que ha fallecido, ¿no? En fin, he visto de todo. Y bueno, pues la verdad es que me está preocupando. Otra cosa que me está llamando mucho la atención, porque es curiosa, es que en el plazo que os digo, ¿no? Sobre todo en los primeros 14 días de convivientes con
personas a las que se les ha puesto la inyección están llamando por síntomas como pseudogripales, ¿no? Pues tengo dolores musculares, estoy cansado, me duele la cabeza, tengo malestar. Bueno, pues también me está llamando la atención. De hecho, por ejemplo, la mujer del paciente joven que os he contado con un tromboembolismo pulmonar, pues a la par que él fue ingresado por el tromboembolismo, ella tenía estos síntomas y había pasado meses antes la enfermedad. Pero bueno, como no solo lo he visto en esta paciente, sino en otros pacientes que también han sufrido lo mismo, pues me ha llamado la atención. La verdad, como os digo, es algo que yo observo, no lo puedo confirmar, pero me llama la atención, ¿no? Es como si las personas a las que se les ha puesto la inyección de alguna manera estuvieran liberando pues proteínas que tienen que ver con esa inyección, que están afectando de alguna manera a los convivientes, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que lo observarais, y si alguno pues lo quiere comentar en los comentarios, pues estaría muy bien, porque así pues lo vemos los demás, ¿no? Esto que os cuento no solo lo he observado yo, también me lo ha contado más gente, gente de mi entorno, sanitarios, así que bueno, no es algo que solo haya observado yo, ¿no? Luego, otra cosa que también me ha llamado la atención es el número de caídas que he observado en ancianos, ¿no? Es que ha sido muy llamativo también en días después de la inyección, ¿no? Con una afectación pues desde leve hasta incluso llegar a tener una fractura de cadera, o sea que no es ninguna tontería, ¿no? Eso también a tener en cuenta, caídas sin ninguna otra explicación, no ha habido previamente un tropiezo así llamativo, no ha habido mareos, no ha habido un síncope, no ha habido, no sé, un cuadro que lo explique, parece como un fallo muscular o algo así que de repente pues les produce la caída, ¿no? Y luego también os quería contar algo también que me ha llamado mucho la atención, los vídeos que están colgados ahora en internet sobre el magnetismo, ¿no? A gente que le ponen imanes en los brazos, que se les queda pegados. Yo esto no lo he visto, pero sí os puedo decir que compañeros míos médicos sí que lo han observado en pacientes, lo han hecho, incluso en familiares, ¿no? Luego algo hay, ¿no? Quiere decir que debe haber alguna partícula metálica o magnética dentro de las inyecciones, porque si no, esto no se produciría. Con lo cual me lleva a pensar pues que no es un bulo, ¿no? Es real, que no creo que se le ocurra a todo el mundo, pero sí a varias personas. Y esto es bueno también pues observarlo, ¿no? Y investigarlo, a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, también respecto a todo esto que os he contado, creo que lo más importante es ser observador, vigilar, en lo posible pues cuidarnos mucho, y como siempre os he dicho, ¿no? Si nuestro cuerpo, si nuestro medio interno, si nosotros estamos bien, en equilibrio y en armonía, pues todo esto nos va a afectar mucho menos o no nos va a llegar a afectar, ¿vale? Y sin más, nos vemos en la próxima. Un besito, chao.